las proyecciones del tiempo, donde la situación ha estado complicada en territorio de los Estados Unidos, donde la tormenta Ida ha desencadenado verdaderos torrenciales que hasta la fecha han causado 18 muertos, 8 de ellos en la ciudad de Nueva York, y aún en la tarde de hoy rescatistas estaban salvando gente del interior de vehículos inundados, residencias, tanto en Maryland como en la ciudad de Nueva York. Y lo cierto es que se ha declarado, incluso el gobernador de Nueva York declaró el estado de emergencia. Vamos a tener más detalles sobre esta información, esta situación que se está generando en los Estados Unidos, acompañado de videos, de fílmicas más adelante. Así que, don Barriuso, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, muy buenas, todo muy bien hasta el momento y viendo, bueno, ayer cuando terminamos el programa observé que ya estaba oscuro, de manera que está oscureciendo nuevamente más temprano, lo que pareciera que el otoño se va a adelantar, o por lo menos las horas en que el sol se ocultará. Sí. Bueno, en lo que esperamos, Barriuso, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, decir que esta información dice que los restos del huracán Ida arrojaron lluvias históricas en la costa este de Estados Unidos, causando al menos 18 muertes de Maryland a Nueva York debido a las inundaciones repentinas en sótanos, el desbordamiento de ríos y autopistas y bulevares que se convirtieron en canales, sumergiendo automóviles. En la ciudad de Nueva York, 9 personas murieron al quedar atrapadas en sótanos inundados, informaron la policía y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. En un complejo de apartamentos en Elizabeth, New Jersey, las autoridades hallaron 4 personas muertas. En Filadelfia, las autoridades reportaron múltiples muertes, pero no dieron detalles adicionales de inmediato. El agua se metió a los túneles del metro de la ciudad de Nueva York debido a una inundación catastrófica que, según los científicos, será cada vez más común debido al calentamiento planetario. Grandes inundaciones a lo largo del río Schuylkill anegaron carreteras, sumergieron automóviles e interrumpieron el servicio de trenes de cercanías en el área de Filadelfia. Las autoridades de la ciudad alertaron el jueves por Twitter de inundaciones históricas a medida que los niveles de los ríos seguían aumentando. La lluvia terminó al amanecer del jueves mientras los rescatistas buscaban más personas varadas o más cuerpos. Estamos soportando un evento meteorológico histórico esta noche con lluvias récord en toda la ciudad, inundaciones brutales y condiciones peligrosas en nuestra carretera, dijo anoche el alcalde de Blasio al declarar el estado de emergencia. Para eso nosotros tenemos un video ahí con explicaciones de la cadena alemana de televisión DW, que sería bueno que el director nos lo ponga en Q para compartirlo con sus amigos televidentes, porque esto que está sucediendo en la ciudad de Nueva York y otras ciudades de los Estados Unidos realmente es algo histórico, Barrios. Así que adelante, director. Nueva York declaró a primera hora del jueves el estado de emergencia, ello después de que toda la región noreste de Estados Unidos registrara intensas lluvias y vientos debido al paso del huracán Ida. En la ciudad de Nueva York, prácticamente todas las líneas del metro quedaron suspendidas al quedar completamente inundado. Estamos sufriendo un evento meteorológico histórico, advirtió el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en las redes sociales. También el vecino estado de Nueva Jersey declaró el estado de emergencia tras registrar una muerte por el huracán Ida. Mientras, el aeropuerto internacional de Newark canceló todos sus vuelos y el servicio ferroviario de la región fue suspendido. Bueno, hay que recordar que Ida está azotando el territorio de los Estados Unidos desde la semana pasada. Otros estados o ciudades, como es el caso de Mississippi, han sufrido iguales consecuencias, es inundaciones devastadoras a consecuencia de este fenómeno atmosférico que todavía sigue interactuando sobre una gran parte de la costa este de los Estados Unidos, don Barrios. Bueno, como decía ayer, son tragedias que la naturaleza se ha encargado de
de ir impactando de una manera asombrosa a Estados Unidos cuando hacía unos años, me repito de ayer, Estados Unidos casi se salvaba de casi todos los huracanes. Simplemente siempre estaba afectado por sus tornados y algunas situaciones muy propias de sus condiciones climáticas. Pero obviamente que el clima, como tú dijiste hace un momentito, respecto del calentamiento global y el cambio climático, las condiciones atmosféricas en Estados Unidos da a entender que ha variado bastante con respecto a nosotros, por ejemplo, una isla del Caribe. Y eso, por un lado, uno puede decir, bueno, ventaja para nosotros, pero como viven tantas personas y esa economía norteamericana es tan importante para cualquier parte del mundo e incluso para nosotros, notablemente, uno sencillamente se tiene que preocupar por estas situaciones que ocurren en un país como Estados Unidos. Sí, no hay reporte de que algún dominicano haya sido impactado por esta situación, pero se trata de 3 lugares donde vive una gran cantidad de dominicanos. Me refiero a Nueva York, New Jersey, Filadelfia, el mismo Maryland. Es decir, viven muchos dominicanos, pero hasta ahora no se conoce de integrantes de la diáspora dominicana que hayan sufrido algunas consecuencias. Pero nosotros tenemos un segundo video ahí donde se ve más el impacto que causó ya con inundaciones en arterias comerciales importantes en los Estados Unidos. Digo particularmente, como dice la información, desde Maryland hasta Nueva York, incluyendo New Jersey. Así que vamos a ver este segundo video donde se observa ya una parte más importante de los daños, de las consecuencias de la lluvia, ya en las partes externas y en calles y avenidas de la ciudad de Nueva York. Adelante, director. Ida sigue generando escenas de caos en Estados Unidos. Al menos 8 personas murieron en Nueva York por súbitas inundaciones el miércoles por la noche tras las lluvias torrenciales provocadas por la tormenta. Las calles se convirtieron en ríos en algunas partes de la capital comercial y cultural del país. Cientos de vuelos fueron cancelados, mientras que las estaciones de metro estaban inundadas y el servicio tuvo que interrumpirse. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos registró un récord histórico de 80 milímetros de lluvia en una hora en Central Park. En plena noche, la nueva gobernadora del estado, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia tras las importantes inundaciones en todos los condados limítrofes con la ciudad de Nueva York que podrían afectar a unos 20 millones de personas. Según el servicio meteorológico, es el primer estado de emergencia por inundaciones repentinas que se declara en la historia de la megalópolis, golpeada en octubre de 2012 por el huracán Sandy. Se espera que Ida continúe hacia el norte en dirección a Nueva Inglaterra. Bueno, en resumen, hasta ahora las autoridades han contabilizado 18 muertos en los Estados Unidos, 9 de ellos en la ciudad de Nueva York a consecuencia de estas torrenciales lluvias que provocaron inundaciones, desbordamientos de ríos en gran parte desde Maryland hasta la ciudad de Nueva York, de acuerdo a las autoridades, y el alcalde de Nueva York, de Blasio, ha declarado el estado de emergencia. Todo esto es consecuencia del paso por Estados Unidos de la tormenta Ida, que en las últimas horas del día de ayer se degradó a depresión tropical, pero no obstante causó estas grandes precipitaciones que las autoridades estiman históricas en los Estados Unidos, y ustedes ya pudieron por palpar, ver las consecuencias de este fenómeno que ha estado afectando, repito, los Estados Unidos desde la semana pasada. Así es que Ida ha sido un verdadero dolor de cabeza para las autoridades norteamericanas, igual que el anterior, que Larry, que igualmente impactó territorio norteamericano. Pero esos son los efectos del cambio climático, Barriuso. Nos dicen que en 5 minutos estará listo ya el informe meteorológico sobre las condiciones del tiempo, así que en breve estaremos con meteorología. Pero mientras tanto, Barriuso, el presidente Luis Abinader concedió una entrevista al grupo de medios Telemicro. Esa entrevista se pasó en el día de hoy, trató varios temas de interés
sobre los cuales fue preguntado, y uno de ellos es sobre el diálogo que el gobierno ha convocado con representantes de los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Me refiero al empresariado, los sindicatos y otras instituciones nacionales. El presidente de la República dice que él no solo será un espectador a distancia de este proceso de diálogo que coordina el Consejo Económico y Social, sino que él va a participar en determinadas temas que están pautados en la agenda. Son 13 reformas que se van a discutir. Él dice que no solamente él designó a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, para que lo representara en la apertura de este diálogo, sino que ya cuando se reinicie a partir del 15 de este mes, él se va a integrar para participar en algunos de los debates. Él valora las reformas que están en discusión, reconoce que son temas que se han planteado ya en otras ocasiones en la República Dominicana y que por esta razón él entiende que tanto los partidos políticos como los representantes de las organizaciones de la sociedad civil ya tienen posiciones, si se quiere, bastante claras sobre los temas que se están debatiendo, particularmente en lo que se refiere al tema de las reformas que se están hablando, inclusive de las reformas constitucionales. Pero yo tengo ahí, Barriuso, también un videito para que usted lo escuche, y después que usted lo escucha podemos entonces ya hablar sobre este planteamiento del presidente de la República. Claro. Vamos a ver qué él plantea sobre el diálogo que se está desarrollando en el marco del Consejo Económico y Social. Adelante, director. Yo diría, ¿por qué usted no está encabezando ese diálogo? ¿Por qué usted no empezó con la tertulia de los sectores sociales a lo que usted está llamando y convocando? No, pero nosotros estamos promoviendo y encabezando el diálogo. De que no estuviésemos presentes en la primera reunión ya es otro tema, porque esa primera reunión era más bien de forma. Una reunión para discutir cómo va a ser el protocolo en cada una de los sectores, que ya no son 12, son 13 reformas que se está hablando. Entonces, tú puedes estar seguro, Loreni, que yo estaré presente en una o varias de las discusiones de esas reformas. Y la estamos impulsando con toda la decisión, con toda firmeza, con todo el patriotismo que ameritan estas reformas, que indudablemente, si todos nos ponemos de acuerdo, si trabajamos en esa dirección de reformas tan importantes ahí, como la reforma para la calidad educativa, como la reforma para una salud eficiente, como el pacto social, como la reforma fiscal, como también ya la continuación del pacto eléctrico, y muchas que ya están también en camino, como la transformación digital. Todas esas reformas que son muy necesarias para la República Dominicana, yo creo que podemos transformar y transformarlos todos juntos. Como he dicho, Loreni, tenemos diferencias y es bueno para la democracia las diferencias y una oposición activa. Pero en estos aspectos fundamentales debemos ponernos de acuerdo. ¿Y sus expectativas? Y ese es el deseo del gobierno, que en estos aspectos fundamentales que van a cambiar para bien la vida de la gente, que van a mejorar la calidad de vida, que nos podamos poner de acuerdo. Presidente, todos. ¿Tendrá el gobierno para la próxima reunión propuestas concretas respecto a los distintos temas? Los temas más esenciales de la vida nacional están incluidos en esas 13 reformas. ¿Se podrá tener articulado qué quiere el gobierno? Sí, Laura, yo creo que podemos tener una base de discusión, pero claro, nosotros no queremos tampoco ir a imponer ideas, pero sí vamos a tener, vamos a decir, agendas en cada uno de los temas para que sirvan ya de una base de discusión y una organización desde el punto de vista de las intervenciones para que también sean productivas. Claro. Presidente Abinader, en el caso... Yo diría, ¿por qué usted... Presidente, que su deseo es que toda la sociedad participe directamente de este diálogo, que las organizaciones se sienten en la mesa del diálogo, y él augura que este proceso terminará de manera exitosa. Es un proceso que apenas empieza y que comenzó el pasado 30 de septiembre y se reanuda este 15 de septiembre porque los partidos políticos plantearon que el gobierno fijara posición sobre cada una
de las reformas que está planteando, es decir, que dijera concretamente qué quiere en cada una de estas reformas para que eso sirva de base a la discusión que van a sostener don Barrios. Sí, quizá los partidos quieren encontrar la cosa más fácil, pero de cierta manera tienen sus razones en cuanto a solicitar que el gobierno tenga algunas propuestas, porque la razón de ser de la convocatoria, porque no es simplemente una convocatoria a temas para tratarse en formas genéricas. Él debe trazar algunas pautas. Como gobierno nos interesan estos enfoques, esto, aquello, lo otro, pero ya he ido adelantando bastante respecto de, por ejemplo, lo de la amplitud de acción del Poder Ejecutivo. Y así ha tratado algunas cosas, la ha ido soltando, porque lo que luce evidente es que el presidente Abinader tiene como la buena intención de trabajar estos temas con un espíritu democrático, y él por sí solo ha mostrado esa cualidad. El detalle está que con los tiempos, con los años, uno ha ido aprendiendo en que muchas veces se nos entretienen con determinados temas para que otros temas no salgan a la luz pública y como que pasen por debajo de la mesa. Pero en este caso hay que alentar que se produzca esta reforma, y ahí en la mayor discusión, mayor debate, me parece a mí que será más que el del Ministerio Público, el tema que él trae de limitar las acciones o las atribuciones que la Constitución le confiere al Poder Ejecutivo. Por ahí yo pienso que habría bastante discusión. Bueno, y podría pensarse también, Barriuso, que cuando la oposición solicita que el gobierno ponga sobre la mesa qué quiere con cada una de estas reformas, los partidos políticos actúan de manera inteligente, porque Claro. de hecho, aunque en el caso de las reformas de carácter institucionales y políticas que está planteando el gobierno, hay una reforma que es económica, que es la reforma tributaria. Y los partidos políticos lo que quieren es que el gobierno le diga, bueno, ¿qué orientación usted le está dando a esta reforma tributaria que usted quiere? Es decir, porque ahí el gobierno se vería en la necesidad de plantear qué está buscando, qué es lo que quiere, y con medidas concretas, porque no puede ir con enunciados de que yo pienso reorientar el sistema tributario de la República Dominicana sobre la base de que los que tienen menos paguen menos y los que tienen más paguen más, sino que tiene que plantear acciones concretas de cómo va a lograr que el gobierno logre aumentar sus recaudaciones, porque el espíritu de toda reforma tributaria es que el gobierno logre aumentar sus recaudaciones fiscales, y más aún este gobierno que indudablemente tiene retos importantes en materia de ejecución de grandes obras, tiene escasez de recursos, y ya lo que dicen los economistas independientes e incluso las propias autoridades, que el comportamiento de la deuda dominicana con relación al Producto Interno Bruto, el PIB, ya ronda entre el 67 y el 72%. Es un porcentaje bastante elevado, lo que implica que prácticamente entre el 25 y el 28% de las recaudaciones fiscales tienen que destinarse para pagar los intereses de la deuda externa, y indudablemente que esto afecta la capacidad de inversión que tiene el gobierno. De hecho, en lo que va de año, el gobierno no ha podido incluso ejecutar o avanzar de forma importante en lo que es el gasto de capital, es decir, el gasto de inversión. Ahí se ha notado una inoperancia, una inactividad bastante acentuada, porque de acuerdo a lo que citó en su último discurso el expresidente Leonel Fernández, hasta ahora, dice él, el gobierno apenas ha destinado un pírrico 6.7% al gasto de capital, es decir, muy poco en relación a lo presupuestado. Y entonces es indudable que esa reforma fiscal está destinada fundamentalmente a captar mayores recursos, y yo pienso que los partidos políticos lo que le están diciendo, bueno, plantee qué reforma fiscal usted quiera. Y no creo finalmente, Barriuso, que los partidos políticos se vayan a involucrar a darle un santiamén, es decir, a bendecir una reforma fiscal que proponga el gobierno, porque de una u otra manera siempre este tipo de reformas tienen su impacto político y no son impactos necesariamente positivos. Así que yo creo que en esta parte los partidos políticos
van a sacar un poco el cuerpo al tema de la reforma fiscal. Y en esta parte no estaría muy de acuerdo contigo con el tema de la reducción de los poderes del presidente de la República, porque yo me pregunto una vez más, ¿qué poderes se le quiere reducir al presidente de la República? Había un poder prácticamente omnipotente, que era el artículo 55 de la Constitución de la República, pero ese artículo se reformó con la Constitución del 2010 que votó el expresidente Leonel Fernández. Ya lo que hay que hacer es que cada poder del Estado ejecute su rol, tanto el poder legislativo como el poder judicial, y que se mantenga lo que es la independencia de los poderes. Y eso está consagrado en la Constitución de la República. Sí, efectivamente. Cuando tú mencionaste el tema de la reforma fiscal, si va dentro de estos paquetes, entonces la reforma fiscal sería la protagonista de todos estos procesos, más que el tema del Ejecutivo, porque obviamente ahí me equivoco, porque comparar lo que se pueda plantear respecto de las acciones del Ejecutivo con lo que es la reforma fiscal, creo que la reforma fiscal sería el elemento protagónico de todas estas discusiones, como tú has subrayado y perfectamente. Hay otro puntito, y ya no, solamente porque lo recordé, que el expresidente Fernández también señalaba el tema de la independencia o autonomía del Ministerio Público. Algunas personas entendieron que él estaba opuesto a esto. Sin embargo, es lo que subrayaba que figura en la Constitución de la República esa autonomía y o independencia del Ministerio Público. Pero el tema es que habría que buscar la manera de garantizar que ese Ministerio Público sea independiente o autónomo, y el cómo podría lograrse tal cosa, porque en eso tú también has puesto mucho énfasis en esa materia. Bueno, claro. Mira, Barriuso, y hoy el gobernador del Banco Central, hablando de un tema económico, en un informe, el Banco Central está diciendo que el crecimiento en el primer semestre, bueno, en el primer semestre del año, de este año 2021 de República Dominicana, es de 13.1%. Es un tema que ya ha generado su polémica, pero el Banco Central de la República Dominicana está reportando hoy que las últimas cifras disponibles del indicador mensual de actividad económica, conocido como el IMAI, muestran un crecimiento interanual de 12.1% para el mes de julio del 2021, y en términos acumulados para los primeros 7 meses del presente año, dice que registró una variación promedio acumulada de 13.1%. Y explica que, tal como se ha expuesto en publicaciones anteriores relacionadas al comportamiento de la economía, para aislar el efecto estadístico en la base de comparación del año anterior, se compara el IMAI de enero a julio del 2021 respecto al mismo periodo del 2019, es decir, durante la situación prepandémica, lo que resulta en un aumento de 3.5%. Estos resultados, dice el Banco Central, reflejan que se ha verificado una reactivación económica en la que el PIB en términos reales ha superado su nivel previo a la crisis sanitaria, y dice que es el único país de América Latina, es uno de los pocos países de América Latina que lograría revertir totalmente la contracción de la actividad económica del 2020 en apenas un año. Bueno, yo pienso que sí, Barriuso, yo pienso que ha habido realmente una reactivación económica importante en la República Dominicana, y esto dice muy bien de la actividad económica del país, fundamentalmente del desempeño del sector privado. Pero yo entendería que en este caso habría que hablar también de los niveles de inflación que ha alcanzado el país en este año, que hasta mayo, por ejemplo, se registraba de 2 dígitos, que era una situación sin precedentes. Y ese alto nivel de inflación todavía se siente en la economía dominicana, porque los precios de la canasta básica familiar han aumentado de manera exorbitante. El gobierno dispuso un aumento salarial al salario mínimo y a otro salario en el sector privado, y lo cierto es que la consecuencia de esos aumentos se sienten en los supermercados, en los colmados y en otros lugares, porque igualmente en lo que se refiere a bienes y servicios, todos han aumentado de precio, y esto se siente en el diario vivir. Usted va a las redes sociales y encuentra gente que se está quejando de los altos precios de los alimentos, de los servicios, y siempre que se disponen aumentos de sueldo,
una de las preocupaciones que hay es que se debería llegar a acuerdo con los productores, con los industriales, para que ese aumento de sueldo no sea castrado, no sea consumido por aumentos en los precios en bienes y servicios. Y en la economía dominicana eso es lo que está ocurriendo actualmente, Barrios. Bueno, ciertamente es así. Ahora, respecto a los informes recientes y este último del Banco Central, independientemente del respeto que hay que tenerle a todos estos técnicos, todos ellos, porque no son mojigangas, son personas que conocen su oficio, y principalmente el mismo gobernador del Banco Central. A mí la diferencia es medio tonta, lo mío es un problema del uso del lenguaje, porque cuando usan determinadas palabras, esas palabras tienen unos contenidos políticos en cuanto a cuando me dicen a mí que la economía ha crecido y está creciendo bárbaramente, como diría un cubano. Sin embargo, ellos, al mismo tiempo de hablar de crecimiento de nuestra economía, mencionan la palabra reactivación. Yo preferiría la palabra reactivación que hablar de crecimiento. ¿Por qué? Porque el año 2020, que fue el año de gravedad total en todo el mundo de la pandemia, ningún país generó actividad, todo estaba paralizado. Incluso se hablaba de una palabra que no era crecimiento, que estaba por debajo, una palabra que usaban. El asunto es que estaba paralizado el país. En consecuencia, cualquier cosa habría que comparar con el año 19 o sencillamente yo hablaría y habría que entender las cosas como un proceso de reactivación. Bien, el otro puntito ya como una información, la CEPAL, leí hace un día o 2 días, preparando o ya preparó un informe sobre el crecimiento económico y el comportamiento de la economía de toda América Latina y tiene un informe detallado país por país. De manera que ese informe de la CEPAL habría que procurarlo para, no por morbosidad y que ver si dicen la verdad o no dicen la verdad en la República Dominicana, porque no se trata de eso, sino de ver realmente ese informe de la CEPAL que tiene tanto peso en América Latina y ver más o menos nuestro desenvolvimiento de cada uno de nosotros en América Latina. Sí. Bueno, Barriuso, vamos a una pausa. Cuando retornemos, vamos a decirle qué dice el presidente Luis Abinader sobre las acciones de delincuencia común que se están registrando en todo el país. Pero él señala que el gobierno tiene una política que está implementando, pero advierte que los resultados de esa política antidelincuencia no podrán verse sino que al término de 2 años y que antes de esos 2 años posiblemente el tema de la delincuencia se agrave en la República Dominicana. Así que vamos a hablar de ese tema después de estos compromisos comerciales y lógicamente que Manuel Reyes nos presente su resumen deportivo.